que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entre todas estas cosas somos más que vencedores. Mis amados hermanos, cuando un cristiano gana una batalla, cuando un cristiano puede salir victorioso de esa situación tan difícil en la que está, eres más que vencedor, porque no solamente vas a resolver tu problema, sino vas a ser una mejor persona. Vas a adquirir algo que se llama experiencia, sabiduría, entendimiento, fe, esperanza. Estas son solamente cosas que se obtienen bajo una situación desesperada, bajo una situación de presión, bajo una situación donde a veces uno no haya qué hacer. Yo no sé si tú en algún tiempo has estado en alguna situación desesperada, pero hubo hombres que sí lo estuvieron. Incluso aquí mismo en la iglesia hay hombres del Antiguo Testamento en que no tenían otra solución más que ir a la guerra, más que ir y vencer, más que ir y apostar todo. ¿Pero apostar a qué? Apostar a que Dios estaba con ellos y a que Él resolvería su problema, porque no tenían a nadie más a dónde ir. Mis amados hermanos, la historia relata, la Biblia relata la historia de otro hombre, que este hombre se llamaba David. Y David, mis amados hermanos, la mayoría y siempre se menciona la vida de David, pero en su apogeo, en lo más alto, cuando David era el rey que había unificado a todo Israel, cuando David era el hombre que por donde quiera que iba conquistaba pueblos a su alrededor. La mayoría conocemos la vida de David como el hombre que era llamado un hombre conforme al corazón de Jehová. Pero a veces muy poco leemos el trasfondo de todo ello, de los inicios de David, de cómo comenzó David. David primero, cuando en sus inicios, cuando es declarado rey y cuando es ungido por rey por quitar al otro rey que se llamaba Saúl. Saúl dice que le empezó a tener odio y le empezó a guardar rencor, porque la mano de Jehová y el Espíritu de Dios estaban con David. Y David, donde quiera que él iba, él se daba a notar que era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Por las grandes proezas que él hacía. Incluso la Biblia relata que hasta las mujeres del pueblo, cuando venían de la guerra, cantaban y decían: Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y eso llegaba a oídos del rey Saúl, y eso le molestaba al rey Saúl, incluso hasta el grado de quererlo matar. Y David era el escudero de Saúl. David daba la vida por Saúl si era necesario. Saúl era atormentado por un demonio, y David tocaba el arpa de tal modo que el rey Saúl encontraba paz cuando David tocaba el arpa. David estaba tocando el arpa y Saúl agarra una lanza y se la avienta a quererlo matar. Y David empieza a huir. David, al ver su vida en peligro, empieza a huir y a huir y a huir. Solo los que se fueron con David, dice la Biblia, eran los vagabundos, los hombres. Nadie le creyó que él podía ser el rey. Solo de lo más vil y menospreciado se fue con él. Y se fueron. Llegaron hasta un pueblo, hasta una situación de que se querían unir al ejército de los filisteos. Y van y se unen con ellos. Pero como los filisteos conocían a David, había un rey el príncipe conocía a David. Le dice: yo sé que este es hombre de guerra y que este nos puede ayudar a donde quiera que vayamos. Y lo deja, dice: incorpórate. Ok. Pues va con todos sus hombres, David. Y cuando David ya va en formación, David dice que agarró la formación de hasta atrás de todo el ejército con sus hombres. Pero los príncipes de los filisteos, los que estaban a cargo, van y le dicen al rey, dice: no es el siervo de Saúl. Dice: cuando estemos en la guerra, David nos va a matar a todos. Dice: se nos va a voltear. Dice: no queremos que vaya con nosotros a la guerra. Y entonces el rey va y le dice a David: David, ¿sabes qué? Yo sé que tú me estimas y yo sé que tú eres de gran ayuda, puedes ser de gran ayuda para mí, pero los príncipes no quieren que vayas a la guerra, así es que para no tener problemas con ellos, mejor regrésate. David sale con sus hombres, pero algo había pasado con David. David había dejado a todas las mujeres de sus hombres, a sus hijas y a sus hijos en un campamento. ¿Cuál fue la sorpresa de David cuando regresa con todos sus hombres al campamento? El campamento está destruido y desolado.
otros países habían pasado y se habían hecho cautivas a las mujeres, a las hijas, a los hijos. Y dice la Biblia que todos lloraron amargamente al ver esa situación. No había quien los había podido ayudar. Ellos iban a conquistar y cuando regresan no encuentran nada, ven todo perdido. Mis amados hermanos, imagina, a David lo buscaba el ejército de Israel. A David lo querían matar. Y los pocos hombres que creen en él y se van con él a pelear, cuando regresan, ven esta situación, el pueblo desolado y sus mujeres hechas cautivas, sus hijas, sus hijos, una tragedia total. Vamos a leer esto. Esto está en Primera de Samuel, capítulo 30 y versículo 6. Amén. Primera de Samuel, versículo 30 y capítulo 6. El que me encuentre, que le dé lectura, por favor. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Gracias, hermano. Sus guerreros hablaban de apedrearlo. Dice, este nos sacó a venir con él. Y ahora dice, estamos en esta tragedia. Una vez que hubieron llorado, no hallaban qué hacer. Y querían apedrearlo. ¿A cuántos han querido apedrear aquí? ¿A nadie? Más de algunos sí lo han apedreado. No más que no dice, pero... ¿Ven esta cicatriz? Un piedrazo que me dieron. Pero fue uno solamente. Y ya cuando me pegó, me hice el muerto que no siquiera pegando. Pero David no era así. David era un hombre valiente. Y David era un hombre, mis amados hermanos, que ante todo dice la Biblia que en esa situación desesperada, ¿qué fue lo que hizo? Él halló fortaleza ¿en quién? Jehová. En Jehová, en Dios. Eso es el principio, eso es lo que tenemos que tener bien en cuenta. Lo primero, en cualquier situación desesperada que uno esté, lo primero es acercarse a Dios. Amén. Lo primero es correr a las plantas de Dios como hizo David. Ahora, cuando David se empieza a fortalecer en Jehová, dice la Biblia que va a ver al sacerdote y le dice, tráeme el efod. El efod era algo que se ponían los sacerdotes y que representaba la divinidad de Dios. Entonces David empieza a orar al Señor y empieza a clamar el nombre de Jehová y le dice, Dios mío, ayúdame, ¿qué hago, Señor? Dice, si los alcanzo, dice, si los persigo, no sé si los alcance, si se escapen, ¿a dónde se habrán ido? Ayúdame. Y David empieza a orar. Algo que es poderoso para el cristiano son las oraciones. Amén. Mis amados hermanos, en la oración el cristiano puede obtener las más grandes victorias. Amén. Cuando un cristiano está en problema, pero dobla las rodillas, incluso a veces tirados por la carpeta, y pareciera que uno está ahí, parece uno loco a veces tirado en la carpeta, gritando y clamando a Dios, pero uno solamente sabe la necesidad que uno tiene. Amén. Y aunque los demás te juzguen y digan, mira este llorón, mira este tan hombrecito que se veía ahí llorando, pero tú estás derramando tu alma para conseguir el favor de Dios. Amén. Mis amados hermanos, cuando David hubo acabado de orar, Jehová habla y le dice, ve y alcánzalo, ve porque lo vas a alcanzar y te voy a dar la victoria. Y David anima a sus hombres y les dice, vamos tras ellos. Y David agarra todo su ejército otra vez, los 300 hombres, y se van a perseguirlos. Y los alcanzan. Pero dice, eran más de 300, porque dice la Biblia que cuando ya estaban a punto de alcanzarlos había un río. Pero hubo 200 que se quedaron antes del río, que no pudieron cruzarlo por lo cansado que iban. Solo cruzó como la mitad del ejército. Y se van, dice, y alcanzan a los otros que habían hecho cautivos a las familias del ejército de David. Y cuando los agarran, dice, los matan a todos. Estos que habían hecho cautivos a las familias de David iban así de aldea en aldea y de pueblo en pueblo, cautivando, saqueando los pueblos. ¿Y qué era lo que llevaban estos ladrones? Botín. Muchas riquezas también. Muchas riquezas. Dice la Biblia que cuando David hubo matado a todos, agarró los mejores bueyes, las mejores ovejas, el oro que llevaban, la plata y todo lo mejor que ellos llevaban, y lo trajo de regreso.
Y todas las mujeres de ellos, todas habían sobrevivido, todos los hijos, todas las hijas, y todo les fue devuelto a cada uno de los guerreros. No con eso, venían con los botines de guerra, con el botín de guerra que habían obtenido. ¿A cuánto ascendería la fortuna? Era muchísimo. Era muchísimo porque esa fortuna David la usó para unificar al pueblo de Dios. A David cuando empieza su vida, David mandaba cartas al pueblo, a las tribus, si alguien lo podía ayudar. Pero nadie lo ayudaba y le decía, tú eres un fugitivo. Dice, nadie te va a ayudar. Pero una vez que David hubo acaparado todo el oro, toda la fortuna, dice la Biblia que David empezó a mandar obsequios, regalos a los jefes de las tribus. Y así fue el modo que los empezó a unificar. Ahora, pero quiero resaltar algo aquí, mis amados hermanos. Cuando el ejército viene de regreso al campamento, tenían que volver a pasar por el río. Y del otro lado estaban los hombres que se habían quedado, que no habían podido cruzar el río por lo cansados que estaban. Entonces, los soldados que habían ido a la guerra le dicen a David, dice, solamente les devolveremos sus mujeres y que se conformen con eso, y no les daremos más. Y David dijo, no. Dice, si ellos no fueron, era porque sus fuerzas no les daban. Dice, pero cada uno nos vamos a repartir lo que nos toca del botín. Y eso se hizo ley en Israel hasta la fecha de hoy. Mis amados hermanos, hay veces nosotros podemos ver aquí en la misma iglesia, a veces algunos están más arriba y otros estamos más abajo espiritualmente. Pero lo que sí tenemos que hacer es unirnos cuando alguien está enfermo, cuando alguien está en un problema, ir y visitarle, orar por él. Y hermanos, y cada uno cubrirse, todos cubrirnos. Y no solamente decir, tienes un problema, arréglatela como puedas. Somos una familia en Dios. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Si alguien se daña todo el cuerpo. El dedo por este meñique, pero nadie se lo vuela, les apuesto. Incluso una uña, lo tremendo que duele cuando uno se